¿Alguna vez te has sentido abandonado por Dios, preguntándote si tus oraciones se pierden en el eco del cielo, como si Él simplemente no te escuchara, no te viera, no le importara tu dolor y tu desesperación, esa sensación de que el tiempo se agota y tus esperanzas se desvanecen, mientras el mundo a tu alrededor parece avanzar? Y tú te quedas estancado en un limbo de incertidumbre y angustia, con el corazón apretado y la fe tambaleante, al borde de la desesperación, a punto de rendirte, de tirar la toalla, de dejar de creer que algo bueno pueda suceder, que tus sueños puedan cumplirse, que tus anhelos más profundos puedan hacerse realidad, como si Dios se hubiera olvidado de ti, de tus lágrimas silenciosas, de tus noches en vela, de tus batallas internas, de cada una de tus cargas, de ese peso que oprime tu alma y te ahoga, dejándote sin aliento, sin fuerzas para seguir adelante, con la sensación de que has llegado al límite de tu resistencia, al punto de quiebre, donde la fe se convierte en una lucha diaria, una contienda titánica contra la duda y la desilusión, donde cada amanecer trae consigo la misma pregunta, el mismo interrogante lacerante: ¿por qué Dios? ¿Por qué la espera? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué esta prueba que parece no tener fin, que se extiende como una sombra oscura sobre tu vida, cubriendo todo de una penumbra que te impide ver la luz al final del túnel, que te hace cuestionar cada promesa, cada palabra, cada señal de esperanza que alguna vez creíste haber recibido? ¿Has sentido esa punzada en el pecho, ese nudo en la garganta, esa opresión en el alma, esa sensación de estar solo en el desierto de tu existencia, clamando en voz alta sin obtener respuesta, anhelando una señal, un indicio, una confirmación de que no estás solo, de que Él está ahí, de que te escucha, de que te ve, de que le importa tu destino, de que tiene un plan para ti, incluso cuando todo parece ir en tu contra, cuando las circunstancias gritan lo contrario, cuando la lógica te empuja a desistir, a renunciar a todo aquello por lo que tanto has luchado, por lo que tanto has esperado, por lo que tanto has orado? ¿Te has preguntado si quizás eres tú el problema, si hay algo en tu vida que impide que Dios actúe, si tu fe no es lo suficientemente fuerte, si tus méritos no son suficientes, si tu pecado es una barrera insuperable, una montaña que te separa de su favor, de su gracia, de su intervención divina, de esa ayuda que tanto anhelas y que parece tardar en llegar, dejándote en un estado de vulnerabilidad y desesperación, donde cada día es una batalla por mantener la fe, por no sucumbir a la tentación de la incredulidad, de la amargura, del resentimiento, de la desesperanza que amenaza con devorarte por completo, con apagar la última chispa de luz en tu corazón, con destruir lo poco que queda de tu esperanza en un futuro mejor, en un mañana donde tus lágrimas se transformen en gozo, tu tristeza en alegría, tu espera en cumplimiento, tu anhelo en realidad palpable, en una manifestación tangible del poder y la fidelidad de Dios en tu vida. Has llegado al punto en el que el agotamiento te consume, la mente te traiciona y el corazón te grita que ya no puedes más, que has llegado a tu límite, que la paciencia se ha agotado, que la fe se ha debilitado, que la esperanza se ha desvanecido, que estás al borde del abismo, sin saber cómo dar el siguiente paso, sin encontrar la fuerza para levantarte una vez más, para seguir creyendo, para seguir esperando contra toda esperanza, para seguir confiando en un Dios que parece guardar silencio, que parece permanecer inactivo, que parece no responder a tus ruegos, a tus clamores, a tus gritos desesperados de auxilio en medio de la tormenta de tu vida. Y si te dijera que la paciencia divina no es negligencia, sino la orquestación perfecta de un tiempo kairos para ti hoy, donde cada demora es una preparación,
cada silencio una profundización y cada espera una manifestación de su fidelidad inquebrantable, una verdad que resuena desde la eternidad hasta tu presente, un eco de la voz de Dios que te susurra al oído que Él está obrando, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando todo a tu alrededor te grita lo contrario. Cuando las circunstancias te empujan a dudar, a desistir, a renunciar a la promesa, a la visión, al propósito que Él ha depositado en tu corazón. Imagina a Abraham, un anciano sin descendencia, con el reloj biológico en su contra y la promesa de una nación en su espíritu. ¿Creerías tú si te dijeran que a los 99 años serías padre de multitudes? Esta no es una simple historia bíblica, es un modelo para tu propia esperanza, un testimonio vivo de que la paciencia de Dios no es un castigo, sino una preparación para lo inimaginable, una forja de carácter que te moldea para recibir lo que Él tiene para ti, para estar listo para el peso de la gloria, para la magnitud de la bendición, para la plenitud del cumplimiento, para la manifestación de su poder en tu vida de una manera que excede todo lo que puedas pedir o imaginar. Te pregunto ahora mismo, con la mayor sinceridad y la más profunda empatía, ¿qué sueño, qué promesa, qué anhelo guardado en lo más íntimo de tu ser crees que está demasiado viejo o demasiado imposible para el Dios que hizo un pacto con Abraham? Un Dios que no se apresura porque su tiempo es perfecto, su plan es infalible y su propósito para ti es inalterable. Un Dios que te conoce por tu nombre, que cuenta cada cabello de tu cabeza, que ha escrito tus días en su libro antes de que existiera uno solo de ellos. Un Dios que tiene planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, cuya fidelidad no tiene fin y cuya paciencia es la manifestación más sublime de su amor incondicional por ti. La verdad es que la paciencia de Dios no es una ausencia de interés, sino una presencia activa en el proceso, una mano divina que moldea el barro, que poda la vid, que prepara el terreno para la siembra, para la cosecha, para el florecimiento de todo aquello que Él ha destinado para tu vida. Una manifestación de su soberanía que te envuelve en un abrazo de amor y propósito, recordándote que Él está en control, que Él no se equivoca, que Él nunca llega tarde, que Él siempre cumple su palabra, que su fidelidad es tan vasta como el universo y tan profunda como el océano, y que en su tiempo perfecto Él hará que todo coopere para tu bien, para su gloria, para el cumplimiento de cada una de sus promesas en tu vida, de una manera que te dejará sin aliento, que te hará postrarte en adoración, que te llenará de asombro y gratitud por su amor inquebrantable y su paciencia infinita. ¿Sabes? El mundo te dice que la velocidad es la clave, que la gratificación instantánea es el único camino, que si no lo tienes ahora, no lo tendrás nunca. Te bombardea con mensajes de inmediatez, de éxito rápido, de soluciones mágicas para problemas complejos, creando una cultura de prisa que te asfixia, que te presiona a correr, a competir, a no detenerte ni un segundo, a sentir que cada minuto que pasa sin ver tus deseos materializados es un tiempo perdido, una oportunidad esfumada. Le empuja a creer que la fe debe producir resultados inmediatos, que una oración respondida al instante es la única prueba de que Dios te escucha, que si tus circunstancias no cambian en el momento que tú esperas, entonces algo anda mal, o contigo, o con Dios mismo. Esta mentalidad, esta filosofía de la velocidad ha distorsionado nuestra percepción del tiempo divino, nos ha condicionado a pensar que la inmediatez es sinónimo de bendición, cuando en realidad la Escritura nos
Revela una verdad mucho más profunda, mucho más liberadora, mucho más transformadora. En el libro de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 55, versículo 8, Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Esta no es una frase para desalentarte, para decirte que Dios es inalcanzable o que sus planes son incomprensibles. Al contrario, es una invitación a la confianza, a la rendición, a entender que la mente divina opera en una dimensión diferente, con una sabiduría que trasciende por completo nuestra limitada comprensión humana. Mientras tu mente finita se afana en el cuándo, la mente infinita de Dios se enfoca en el cómo y el por qué, en el proceso de formación y transformación que ocurre en ti mientras esperas. Piensa en un alfarero. Cuando el alfarero moldea el barro, no lo hace deprisa. Amasa, golpea, centra, da forma y luego lo lleva al fuego, no una, sino a veces varias veces, para endurecerlo, para embellecerlo, para hacerlo útil. Cada etapa requiere un tiempo específico, una paciencia deliberada. Así actúa Dios contigo. Él no te ve como un producto desechable, sino como una obra de arte en progreso, como un recipiente de su gloria que está siendo perfeccionado. Este proceso, esta pausa divina no es abandono, es el toque magistral del artífice, el chesed, gesed, la misericordia inquebrantable, la bondad activa de Dios que se manifiesta en su paciencia para contigo. Una paciencia que no se limita a soportarte, sino que te sostiene, te nutre y te prepara para la plenitud de su propósito. Cuando el salmista en Salmos 27:14 dice: espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. No te está pidiendo que te quedes pasivo. La palabra hebrea para espera aquí es kavá, que no significa una espera inactiva o resignada, sino una espera activa, una tensión de esperanza, una expectación confiada, una conexión firme con el objeto de tu espera. Es como un cordón umbilical que te une a Dios, del cual fluye su vida, su fortaleza, su paz. No es una espera vacía, es una espera llena de propósito. Un tiempo de crecimiento espiritual, de fortalecimiento de tu fe, de profundización en su palabra, de intimidad con su presencia. Es el momento en que Dios te prepara para el cumplimiento, porque lo que viene es tan grande que necesita ser transformado para poder recibirlo, para poder manejarlo, para poder ser un administrador fiel de sus bendiciones. Considera la parábola del sembrador en Mateo 13. La semilla cae en diferentes tipos de tierra. Solo la buena tierra produce fruto, y no de inmediato, sino después de un tiempo, a su debido tiempo. La paciencia no es solo una virtud humana, es una cualidad divina que Dios infunde en ti para que tu vida sea tierra fértil, capaz de recibir la semilla de su promesa y llevarla a la madurez. Es una resistencia espiritual a la prisa del mundo, un ancla en la tormenta de la incertidumbre, una certeza inquebrantable de que el jardinero divino está cuidando su cosecha. Él sabe exactamente cuándo es el momento perfecto para que tu semilla florezca, para que tu oración se manifieste, para que tu milagro se haga visible, no según tus relojes, sino según su agenda eterna. Él no está tardando, Él está perfeccionando. Él no está en silencio, Él está trabajando en lo invisible. Él no está inactivo, Él está moviendo piezas que tú no puedes ver, preparando el escenario para una manifestación gloriosa de su fidelidad. La verdad es que la paciencia de Dios no es un atributo pasivo, sino una manifestación activa de su poder y su propósito. No es que Él no actúe, es que su acción opera en un plano de eternidad que trasciende nuestra comprensión limitada del tiempo. Para nosotros, un día es un día. Para Él,
como nos recuerda 2 Pedro 3:8. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta no es una licencia para el retraso, sino una ventana a la magnitud de su perspectiva, a la inmensidad de su plan. Él ve el principio y el fin de cada historia simultáneamente, entrelazando cada detalle, cada persona, cada circunstancia en un tapiz perfecto que solo Él puede tejer. Por eso, su paciencia es, en realidad, su perfecta sincronización. Piensa en la historia de José en el Antiguo Testamento, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, olvidado por aquellos a quienes ayudó. ¿Podríamos decir que Dios se apresuró con José? Absolutamente no. Pero cada una de esas pruebas y demoras no fue un error divino. Fue una preparación deliberada, una escuela de carácter, una forja de fe. José necesitaba aprender a gobernar su propio espíritu antes de gobernar una nación. Necesitaba experimentar la traición para entender la lealtad. Necesitaba tocar fondo para apreciar la altura. La paciencia de Dios con José no fue un castigo, sino una inversión en su futuro, una incubación divina que lo llevó desde el pozo a la prisión y de la prisión al palacio. En Génesis 50:20, José mismo lo entiende y declara: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esta es la soberanía paciente de Dios en acción. El contraste con la mentalidad humana es abismal. El mundo te dice, si tienes una meta, persíguela con toda tu fuerza y velocidad, y si no la alcanzas rápido, es tu culpa o la de las circunstancias. Pero en Juan 15:5, RVR 1960, Jesús declara una verdad radicalmente diferente: «Separados de mí, nada podéis hacer». Esta no es una frase para anular tu esfuerzo, sino para reorientar tu fuente de poder. La paciencia divina no te invita a la pasividad, sino a una dependencia activa y gozosa en Él, a una fe upomoni, una paciencia perseverante que no solo soporta las dificultades, sino que las abraza como parte del proceso divino de maduración. Es una fortaleza que viene de entender que Dios está obrando en ti y a través de ti, incluso cuando el panorama externo parece estático. Es como cuando un jardinero planta una semilla. No desentierra la semilla cada día para ver si ya ha brotado. Él sabe que la vida dentro de la semilla tiene su propio tiempo, su propio proceso de germinación. La riega, la protege del sol abrasador y del frío, confía en el proceso. Así actúa la fe verdadera en Hebreos 11:1, donde se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es una certeza de que sucederá ahora, sino una certeza de que sucederá a su tiempo. Una convicción profunda de que lo invisible está siendo orquestado por la mano de Dios para manifestarse en lo visible. Esa paciencia divina no es un espacio vacío, es un campo de entrenamiento donde se fortalece tu fe, se purifica tu corazón y se alinea tu voluntad con la de Él. Es el crisol donde el oro de tu carácter es refinado, quitando las escorias de la impaciencia, la ansiedad y el control humano, para que lo puro y valioso de su propósito en ti pueda brillar con intensidad. La paciencia de Dios es en esencia su fidelidad sostenida en el tiempo. Él no te abandona en la espera, te acompaña, no te ignora, te moldea, no se olvida, te prepara. Cada momento de demora, cada silencio, cada obstáculo aparente es una pincelada en la obra maestra que Él está creando en tu vida. Es una invitación a confiar en su sabiduría inescrutable, a descansar en su amor inagotable, a saber que Él es el eterno creador que no está limitado por nuestros relojes, sino que opera con una perspectiva que abarca todas las eras. Y cuando el tiempo Kairos llega,
Cuando todas las piezas encajan perfectamente según su diseño divino, verás que su cumplimiento excede con creces tus expectativas, que cada lágrima, cada suspiro, cada momento de espera valió la pena, porque lo que Él tiene para ti es infinitamente mejor de lo que jamás podrías haber imaginado. La verdad es que la paciencia de Dios no es un atributo pasivo, sino una manifestación activa de su poder y su propósito. No es que Él no actúe, es que su acción opera en un plano de eternidad que trasciende nuestra comprensión limitada del tiempo. Para nosotros, un día es un día. Para Él, como nos recuerda 2 Pedro 3:8, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta no es una licencia para el retraso, sino una ventana a la magnitud de su perspectiva, a la inmensidad de su plan. Él ve el principio y el fin de cada historia simultáneamente, entrelazando cada detalle, cada persona, cada circunstancia en un tapiz perfecto que solo Él puede tejer. Por eso, su paciencia es, en realidad, su perfecta sincronización. Piensa en la historia de José en el Antiguo Testamento, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, olvidado por aquellos a quienes ayudó. ¿Podríamos decir que Dios se apresuró con José? Absolutamente no. Pero cada una de esas pruebas y demoras no fue un error divino. Fue una preparación deliberada, una escuela de carácter, una forja de fe. José necesitaba aprender a gobernar su propio espíritu antes de gobernar una nación. Necesitaba experimentar la traición para entender la lealtad. Necesitaba tocar fondo para apreciar la altura. La paciencia de Dios con José no fue un castigo, sino una inversión en su futuro, una incubación divina que lo llevó desde el pozo a la prisión y de la prisión al palacio. En Génesis 50:20, José mismo lo entiende y declara: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esta es la soberanía paciente de Dios en acción. El contraste con la mentalidad humana es abismal. El mundo te dice, si tienes una meta, persíguela con toda tu fuerza y velocidad, y si no la alcanzas rápido, es tu culpa o la de las circunstancias. Pero en Juan 15:5, RVR 1960, Jesús declara una verdad radicalmente diferente. Separados de mí, nada podéis hacer. Esta no es una frase para anular tu esfuerzo, sino para reorientar tu fuente de poder. La paciencia divina no te invita a la pasividad, sino a una dependencia activa y gozosa en Él, a una fe upomoni, una paciencia perseverante que no solo soporta las dificultades, sino que las abraza como parte del proceso divino de maduración. Es una fortaleza que viene de entender que Dios está obrando en ti y a través de ti, incluso cuando el panorama externo parece estático. Es como cuando un jardinero planta una semilla. No desentierra la semilla cada día para ver si ya ha brotado. Él sabe que la vida dentro de la semilla tiene su propio tiempo, su propio proceso de germinación. La riega, la protege del sol abrasador y del frío, confía en el proceso. Así actúa la fe verdadera en Hebreos 11:1, donde se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es una certeza de que sucederá ahora, sino una certeza de que sucederá a su tiempo. Una convicción profunda de que lo invisible está siendo orquestado por la mano de Dios para manifestarse en lo visible. Esa paciencia divina no es un espacio vacío, es un campo de entrenamiento donde se fortalece tu fe, se purifica tu corazón y se alinea tu voluntad con la de Él. Es el crisol donde el oro de tu carácter es refinado, quitando las escorias de la impaciencia, la ansiedad y el control humano, para que lo puro y valioso de su propósito en ti pueda brillar con intensidad.
La paciencia de Dios es en esencia su fidelidad sostenida en el tiempo. Él no te abandona en la espera, te acompaña, no te ignora, te moldea, no se olvida, te prepara. Cada momento de demora, cada silencio, cada obstáculo aparente es una pincelada en la obra maestra que Él está creando en tu vida. Es una invitación a confiar en su sabiduría inescrutable, a descansar en su amor inagotable, a saber que Él es el eterno creador que no está limitado por nuestros relojes, sino que opera con una perspectiva que abarca todas las eras. Y cuando el tiempo Kairos llega, cuando todas las piezas encajan perfectamente según su diseño divino, verás que su cumplimiento excede con creces tus expectativas, que cada lágrima, cada suspiro, cada momento de espera valió la pena, porque lo que Él tiene para ti es infinitamente mejor de lo que jamás podrías haber imaginado. La verdad es que la paciencia de Dios no es un atributo pasivo, sino una manifestación activa de su poder y su propósito. No es que Él no actúe, es que su acción opera en un plano de eternidad que trasciende nuestra comprensión limitada del tiempo. Para nosotros, un día es un día. Para Él, como nos recuerda 2 Pedro 3:8, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta no es una licencia para el retraso, sino una ventana a la magnitud de su perspectiva, a la inmensidad de su plan. Él ve el principio y el fin de cada historia simultáneamente, entrelazando cada detalle, cada persona, cada circunstancia en un tapiz perfecto que solo Él puede tejer. Por eso, su paciencia es, en realidad, su perfecta sincronización. Piensa en la historia de José en el Antiguo Testamento, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, olvidado por aquellos a quienes ayudó. ¿Podríamos decir que Dios se apresuró con José? Absolutamente no. Pero cada una de esas pruebas y demoras no fue un error divino, fue una preparación deliberada, una escuela de carácter, una forja de fe. José necesitaba aprender a gobernar su propio espíritu antes de gobernar una nación. Necesitaba experimentar la traición para entender la lealtad. Necesitaba tocar fondo para apreciar la altura. La paciencia de Dios con José no fue un castigo, sino una inversión en su futuro, una incubación divina que lo llevó desde el pozo a la prisión y de la prisión al palacio. En Génesis 50:20, José mismo lo entiende y declara: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esta es la soberanía paciente de Dios en acción. El contraste con la mentalidad humana es abismal. El mundo te dice, si tienes una meta, persíguela con toda tu fuerza y velocidad. Y si no la alcanzas rápido, es tu culpa o la de las circunstancias. Pero en Juan 15:5, RVR 960, Jesús declara una verdad radicalmente diferente. Separados de mí, nada podéis hacer. Esta no es una frase para anular tu esfuerzo, sino para reorientar tu fuente de poder. La paciencia divina no te invita a la pasividad, sino a una dependencia activa y gozosa en Él, a una fe upomoní, una paciencia perseverante que no solo soporta las dificultades, sino que las abraza como parte del proceso divino de maduración. Es una fortaleza que viene de entender que Dios está obrando en ti y a través de ti, incluso cuando el panorama externo parece estático. Es como cuando un jardinero planta una semilla. No desentierra la semilla cada día para ver si ya ha brotado. Él sabe que la vida dentro de la semilla tiene su propio tiempo, su propio proceso de germinación. La riega, la protege del sol abrasador y del frío, confía en el proceso. Así actúa la fe verdadera en Hebreos 11:1, donde se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
no es una certeza de que sucederá ahora, sino una certeza de que sucederá a su tiempo. Una convicción profunda de que lo invisible está siendo orquestado por la mano de Dios para manifestarse en lo visible. Esa paciencia divina no es un espacio vacío, es un campo de entrenamiento donde se fortalece tu fe, se purifica tu corazón y se alinea tu voluntad con la de Él. Es el crisol donde el oro de tu carácter es refinado, quitando las escorias de la impaciencia, la ansiedad y el control humano, para que lo puro y valioso de su propósito en ti pueda brillar con intensidad. La paciencia de Dios es, en esencia, su fidelidad sostenida en el tiempo. Él no te abandona en la espera, te acompaña, no te ignora, te moldea, no se olvida, te prepara. Cada momento de demora, cada silencio, cada obstáculo aparente es una pincelada en la obra maestra que Él está creando en tu vida. Es una invitación a confiar en su sabiduría inescrutable, a descansar en su amor inagotable, a saber que Él es el eterno creador, que no está limitado por nuestros relojes, sino que opera con una perspectiva que abarca todas las eras. Y cuando el tiempo Kairos llega, cuando todas las piezas encajan perfectamente según su diseño divino, verás que su cumplimiento excede con creces tus expectativas, que cada lágrima, cada suspiro, cada momento de espera valió la pena, porque lo que Él tiene para ti es infinitamente mejor de lo que jamás podrías haber imaginado. Muchas veces, nuestra impaciencia surge de una perspectiva limitada. Vemos el hoy, quizás el mañana, pero Dios ve la eternidad. Él no solo está interesado en resolver tu problema actual, sino en tu crecimiento integral, en tu formación de carácter, en la preparación de tu espíritu para el destino glorioso que te espera. La impaciencia es una señal de que estamos intentando acelerar un proceso que está diseñado para ser deliberado, para ser perfecto en su desarrollo. Es como intentar forzar una flor a abrirse antes de tiempo. Solo lograrías dañarla. Piensa en la historia de David. Después de ser ungido rey por Samuel, ¿fue al palacio inmediatamente? No. Pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas, enfrentando peligros, siendo perseguido por el mismo rey al que estaba destinado a reemplazar. Cada una de esas experiencias no fue una desviación del plan, fue una preparación indispensable. Las cuevas fueron sus universidades, la persecución, su entrenamiento militar. Aprendió a depender de Dios en la adversidad, a liderar desde la humildad, a pastorear antes de reinar. La paciencia de Dios con David no fue un castigo, sino una escuela divina que lo transformó de un pastor de ovejas a un rey conforme al corazón de Dios. Salmos 37:7 nos exhorta: guarda silencio ante Jehová y espera en Él con paciencia. La palabra hebrea para guardar silencio aquí es damam, que no solo significa callar, sino reposar, estar en quietud, en un estado de calma y confianza plena, sabiendo que Él está obrando en tu favor, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando el panorama te confunde. El mundo te grita que la solución está en tus manos, que debes hacer algo, que la pasividad es una debilidad. Pero en 1 Pedro 5:7, la palabra te instruye: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto no es una invitación a la inacción, sino a una acción de fe, la acción de soltar el control y confiar. La paciencia de Dios no es un vacío, es un espacio de gracia donde Él te enseña a entregar tus cargas, a descansar en su soberanía y a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un tiempo donde tu fe se profundiza al ver que Él es fiel incluso en la espera, que su amor no tiene fin y que su plan es perfecto. Imagina que estás construyendo una casa. No puedes simplemente apilar los ladrillos sin una base sólida.
sin un plan detallado, sin dejar que el cemento seque. Si te apresuras, la casa se derrumbará. De igual manera, Dios está construyendo algo grandioso en tu vida y necesita tiempo para establecer los cimientos, para levantar las estructuras, para colocar cada detalle en su lugar. La paciencia divina es el tiempo que Él invierte en la solidez de tu edificación, en la integridad de tu ser. En Romanos 8:28, la Biblia afirma: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada demora, cada desvío aparente, cada puerta cerrada es una pieza del rompecabezas que Dios está armando, conduciéndote inexorablemente hacia el propósito que Él ha diseñado para ti. Por lo tanto, la paciencia no es solo una virtud que debemos cultivar, es un regalo divino que nos permite alinearnos con el ritmo de Dios, con su tiempo perfecto. Es la clave para liberar la ansiedad, para desterrar el miedo y para abrazar la certeza de que su plan para ti es bueno, agradable y perfecto. Él está trabajando en lo secreto, en lo invisible, en las profundidades de tu espíritu y en las circunstancias a tu alrededor. Cada segundo de espera es una oportunidad para que su poder se perfeccione en tu debilidad, para que su sabiduría se manifieste en tu confusión y para que su amor inagotable te sostenga hasta el momento exacto de su cumplimiento. No te apresures, no dudes. No desistas. El Dios que no se apresura, pero siempre cumple, está obrando poderosa y pacientemente en tu vida. Si esta verdad resuena en tu espíritu, escribe "creo" y únete a esta comunidad de fe que confía en el tiempo perfecto de Dios.